Listo, muy buenas tardes a todos. Qué pena. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Yo soy Laura María Eslao, soy la secretaria del Consejo Estudiantil de Ciencias Naturales y Matemáticas. El día de hoy vamos a hablar sobre la ciencia y la biología detrás del COVID-19. Nuestro presentador el día de hoy es Sergio Niño. Sergio, ¿cómo estás? Él es estudiante de biología de último semestre. Em, y pues nos va a exponer el día de hoy. Sergio, si quieres ya puedes comenzar. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias Laura por la presentación. Permítanme un momento, a ver si ya... Qué pena, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Vale. Esperen un momento. Listo. Entonces, ahora sí, buenas tardes chicos. Como Laura les comentaba, yo soy Sergio Niño. Ya soy estudiante de últimos semestres de la carrera de biología. Y pues hoy nuestro conversatorio va a ser sobre la relación entre la ciencia y biología con todo lo que está pasando con el COVID-19. ¿Listo? Para esto, entonces, primero que todo quisiera iniciar haciéndoles como una pregunta hacia el aire. ¿Ustedes qué entienden por salud? Eh, Realmente el concepto de salud pues es algo que siempre escuchamos, que siempre está como cerquita de nosotros, que siempre es relevante en nuestra vida y en la de nuestras familias, pero la verdad es que muy poca gente sabe y entiende realmente lo que este concepto puede llegar a abarcar. Entonces, para eso, primero que todo, yo quisiera darles como un pequeño contexto histórico de cómo este concepto ha evolucionado a través del tiempo. Primero que todo, quisiera iniciar comentándoles acerca de la Edad Antigua. En este momento podríamos estar hablando de Grecia, Roma. Ellos ya tenían una concepción natural de lo que era salud, o al menos tenían como una pequeña relación. Ellos entendían que justamente habían cosas en el ambiente que los enfermaban o que los hacían sentir bien, que no podían comer ciertas cosas porque también se afectaban. Entonces ya desde esa época ellos ya tenían una concepción de que habían cosas en la naturaleza que afectaban la salud de ellos y de sus familiares. Sin embargo, por supuesto, también hay que mencionar que esta concepción también abarcaba pues mucho un tema mágico y religioso, ¿no? Entonces también ellos decían, de hecho desde Grecia es donde surge también la idea de que las plagas y las pestes pueden llegar a tener una relación con algún juicio divino. Listo, avancemos un poquito, entonces ya vámonos más hacia la Edad Media. No sé si de pronto ustedes recuerdan de su colegio, si lo han visto. Pero pues la Edad Media casi siempre es caracterizada por ser una época como de estancamiento científico, justamente porque hay ciertas corrientes religiosas como que son más predominantes y justamente eso hace como que haya cierta persecución hacia los científicos y todo este tema. Sin embargo, curiosamente, también durante la Edad Media es donde se van los mayores avances en ciencia botánica. Entonces ahí realmente se hacen los mayores avances en plantas medicinales, en infusiones y en demás cosas. Un dato curioso que quisiera recalcar aquí en el caso de la Edad Media es justamente el tema de una epidemia bastante fuerte que golpeó Europa, que fue la de la peste negra, peste bubónica, súper famosa históricamente. Aquí realmente se nota mucho cómo la definición de salud moldea cómo la gente se relaciona con la enfermedad, porque justamente aquí estamos en una definición en que la salud es bien sea comprendida por un castigo divino, por un juicio divino, que la salud y la enfermedad son moduladas justamente por una intervención divina, y se deja mucho de lado el papel que puede llegar a tener la investigación y la ciencia sobre este tema. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Si avanzamos ahora un poquito más, quisiera mencionarles acerca vamos ya a la edad moderna, justamente entonces aquí ya superamos este tema de estancamiento, de oscurantismo, llegamos también a lo que se conoce como renacentismo. Aquí quisiera mencionar solo una cosa importante y es la invención del microscopio. Esto realmente es un impacto gigantesco a la forma como los humanos nos relacionamos con la salud y con las enfermedades.
porque aquí por primera vez entonces podemos ver que justamente hay otro mundo, un mundo microscópico lleno de un montón de cosas que nunca habíamos visto antes y que alguna de esas cosas las vemos en personas enfermas. Entonces eso realmente también es a tener en cuenta. Justamente eso hace que por primera vez nos enfoquemos netamente en la enfermedad. Giremos nuestros ojos más allá de lo que pasa afuera, de lo que puede llegar a ser una intervención divina, eh, y nos enfoquemos netamente en lo que causa la enfermedad o en lo que creemos que causa la enfermedad. Eso justamente también es lo que va a construir las bases de lo que después va a ser la medicina moderna, la que tenemos hoy en día. Eh, Ahora vámonos un poquito más a la edad contemporánea, a donde estamos actualmente, y aquí quisiera recalcar dos cosas importantes. La primera es la introducción de la salud mental. Realmente hasta ahorita, recientemente, acuñamos a nuestro concepto de salud el tema de la salud mental. Reconocemos que justamente ese es otro factor que puede afectar cómo nosotros nos sentimos. Pero otro tema sumamente importante, y es la razón principal por la que yo inicié con este discurso histórico, es el tema de la salud ambiental. Por primera vez, nosotros también reconocemos que es importante tener en cuenta el tema ambiental, natural y todo lo que nos rodea, más allá de nosotros mismos o del microorganismo, en el tema de la salud. Como dato curioso sobre esto, les suelto, la mayoría de enfermedades que nos afectan a nosotros por microorganismos no son propias nuestras, son compartidas o son de origen animal, del suelo, del agua. Asimismo, pues por todo nuestro tema de desarrollo tecnológico industrial, vemos que conforme avanza el tiempo, la prevalencia de enfermedades crónicas como cáncer, asma y demás se hace más común. Y esto justamente también es porque hasta antes, perdón, hasta hace muy poco no habíamos incluido justamente este componente de la salud ambiental. Con todo esto, entonces ahora sí quisiera darles como la definición más reciente que tenemos de salud, que es justamente parte de, gracias a la OMS. Entonces podemos entender la salud como ese estado de condiciones ambientales, sociales y físicas y mentales que condicionan el bienestar de un individuo. Listo. Justamente con esa definición y con lo que yo les acabo de mencionar, entonces quisiera introducirlos a este concepto, el One Health o una salud, no sé si de pronto lo han escuchado. Esta es ya la máxima definición que nosotros podemos llegar a tener de lo que sería la aplicación de todo el recorrido histórico que nosotros vimos. El One Health en sí es un enfoque que está concebido para analizar la salud pública y la salud humana desde todos los ámbitos que le competen. Justamente entonces esto es analizar la salud humana desde el punto de vista humano propiamente, analizar la salud desde el punto de vista animal y finalmente analizarlo desde el punto de vista ambiental. Justamente aquí es donde los biólogos y los científicos podemos impactar. Aquí, de hecho, este es un modelo transdisciplinario en el que impactan todo tipo de investigadores, sociales, psicólogos, de todo. Y justamente es porque este modelo lo que busca es reunir todos los conocimientos que hay de muchos campos y centrarlos en una sola estrategia o política que mejore la salud pública de las personas. Un momento. Listo. Entonces, primero que todo, vamos a hacer, si quieren, como un recorrido por cada uno de estos tres ámbitos y les voy a dar a conocer cómo los biólogos puntualmente impactamos en cada uno de estos ámbitos. Primero que todo, pues por supuesto, la salud humana debe ser como uno de los focos principales cuando hablamos de salud pública. Debemos entender cómo el microorganismo, cómo lo que sea que nos enferma, bajo qué mecanismos actúa, cómo lo podemos combatir, cómo el cuerpo sobrevive o no sobrevive, demás cosas. Aquí los biólogos realmente tenemos un rol más importante del que tradicionalmente se nos da,
porque hay muchos procesos fisiológicos, genéticos, moleculares y bioquímicos que nosotros estudiamos. Por ejemplo, la fisiología neuronal, la biología molecular del cáncer y demás cosas. Entonces, realmente este es uno de los ámbitos en los que los biólogos casi nunca tenemos como el mayor reconocimiento, pero realmente nosotros muchas veces sentamos las bases estructurales para los estudios en este área. Siguiente, por supuesto, la salud animal. Esta realmente es muy similar a la salud humana, porque pues al fin y al cabo, como ustedes bien sabrán, los humanos estamos muy emparentados con los demás animales, específicamente con mamíferos. Aquí quisiera recalcar que, como les había mencionado anteriormente, la mayoría de enfermedades infecciosas tienen un origen animal, o más bien, lo compartimos con un animal. Piensen, por ejemplo, en rabia, en enfermedades parasitarias y demás cosas. Aquí realmente los biólogos es uno de los campos donde más tenemos impacto, porque nosotros con todo lo que adquirimos a través de la carrera, ganamos conocimientos en zoología, en microbiología y en demás cosas que nos permite entender cada uno de los estados de la enfermedad en distintos animales. Así justamente entonces podemos entender, ok, esta enfermedad le da al humano, pero también le da a un pájaro, pero entonces en el pájaro no causa tanto problema, que es justamente el caso de la gripe aviar. La gripe aviar es una enfermedad que se manifiesta en aves con síntomas similares a la gripa, pero en nosotros inicia como gripa y puede llevarnos a la muerte. Y tiene unas tasas de transmisión mucho más elevadas. Entonces, justamente los biólogos aquí es donde tenemos que llegar a estudiar y a entender, ok, ¿por qué en los humanos pasa esto? En las aves pasa esto y por qué, digamos, no le da gripe aviar a otro animal, por ejemplo, yo qué sé, a un perro, a un gato, ¿por qué le da solo al humano y al ave? ¿O por qué no le da al humano? Justamente ahí es donde nosotros podemos llegar a estudiar y también impactar este campo. Y por último y tercero, justamente la salud ambiental. Este es un tema que durante los últimos años ha ganado muchísima relevancia por todo este tema que les comentaba de que cada vez la prevalencia de enfermedades crónicas es más común, entonces asma, cáncer y otro tipo de enfermedades que antes no veíamos tanto en la población. Entonces aquí el biólogo también llega a impactar estudiando cómo los procesos naturales son alterados de tal forma que resulta en un desenlace perjudicial para la salud de los humanos. Y pues supongo que aquí el típico ejemplo que a ustedes se les puede venir es el ejemplo de la contaminación del aire. Justamente pues en Bogotá es un tema bastante relevante, pero esto llega a impactar muchísimo más de eso. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo puntual de cómo las acciones humanas pueden llegar incluso a facilitar la transmisión y la aparición de enfermedades que antes no eran comunes en la población. Para cerrar este tema de la salud ambiental, entonces quisiera mencionarles que los biólogos también estamos muchas veces capacitados para estudiar este tema desde los procesos físicos y naturales que pasan en el ambiente, en este caso la contaminación del aire, hasta los procesos sociales que modulan justamente eso. Entonces, que porque la gente se ve en la necesidad de utilizar mucho carro, por qué no se buscan alternativas de energía más renovable, por qué no hay tantos árboles que absorban el dióxido de carbono extra, todos estos temas. Listo. Entonces, ahora sí, sobre el ejemplo puntual que yo les quería hacer, es de una enfermedad que se llama leishmaniasis, causada por un parásito que se llama leishmania. No sé si están familiarizados con ellas. En ciertas regiones de Colombia realmente es muy común. Justamente en el norte de Santander yo tuve la oportunidad el semestre pasado de hacer un pequeño proyecto de investigación en el que me enfoqué un poquito en este tema. Y logré, o más bien, con toda mi revisión, logré encontrar un patrón y era que siempre históricamente en las zonas donde había mucha deforestación, donde se talaba mucho bosque y se reemplazaba el suelo por cultivos, por urbanización, la prevalencia y la incidencia, perdón, de infección de esta enfermedad aumentaba. Básicamente, en las zonas deforestadas, la gente se enfermaba más de leishmaniasis. ¿Y por qué? Resulta que en el bosque los animales interactúan, tienen sus procesos ecológicos y justamente entonces aquí tenemos un ejemplo, digamos, un poquito exagerado de la realidad, pero que sirve bastante para demostrar mi punto. Y es el caso de un armadillo, un insecto
Y pues en este caso no conseguí una fotico en PNG del parásito, pero vamos a simular que ese es el parásito. Ellos en el bosque están aislados y tienen sus propias interacciones. En este caso es, el parásito está en el mosquito infecta al armadillo, el armadillo puede llegar a infectar a otros armadillos o a otros animales, pero él ya está adaptado de cierta manera a este tipo de enfermedades y ya tiene maneras para soportarlas y defenderse a nivel inmunológico y a nivel genético. Este es un equilibrio que está únicamente en el bosque. En otras palabras, el bosque en su estructura es el que facilita este tipo de equilibrio con las enfermedades. Cuando el bosque se va, pueden pasar dos cosas. Bien sea el armadillo muere o se va porque pues simplemente ya no tiene comida o ya no tiene su hogar. Y pues obviamente no se va a quedar en un sitio que no es agradable para él. Cuando el armadillo se va, pueden pasar dos cosas. El humano entra a invadir la zona que era bosque, bien sea construyendo o plantando, o el mosquito, pues obviamente él no se va a quedar sin comida, entonces empieza a migrar y a buscar otras zonas. Y dentro de esas zonas es probable que se cruce con un humano. Y aquí entonces el humano entra a hacer del papel del armadillo. Entonces ahora el mosquito va a infectar al humano. El humano, a diferencia del armadillo, no estaba preparado para esa enfermedad, o más bien, no estaba tan adaptado como lo estaría un armadillo que lleva conviviendo con ese parásito muchísimo tiempo en el bosque. Entonces él va a tener un desenlace en salud mucho más fuerte y mucho más dramático. Justamente este es un ejemplo del enfoque One Health y de la importancia que este tiene para analizar las enfermedades. Si nosotros lo analizáramos netamente desde cómo el parásito infecta al humano, ok, chévere, sabemos qué le hace, sabemos cómo lo hace, pero no sabemos de dónde vino el parásito. Y entonces tampoco sabemos qué política de salud pública deberíamos aplicar, porque la investigación a ese nivel es muy específico de cada persona. Si nosotros lo analizáramos nada más netamente desde el enfoque del insecto y el parásito, chévere, sabemos que el insecto entonces es un vector del parásito, lo transmite, hay cierta relación ecológica ahí, pero nos falta la parte del humano. Entonces, ok, transmites el parásito, infectas al humano, pero ¿qué pasa? Entonces, justamente el enfoque One Health nos permite analizar todo ese proceso de enfermedad, todo ese ciclo de vida de la enfermedad desde distintos puntos, para que finalmente logremos una política pública. Entonces, bien sea puede ser, ok, hay que mirar en qué zonas sí podemos deforestar y en qué zonas no podemos deforestar, o cómo mitigamos la ausencia del armadillo, o cómo recuperamos el bosque para que entonces el mosquito se pueda quedar ahí con otros animales, o si más bien atacamos al mosquito fumigándolo, o qué hacemos. Ahora vámonos ya netamente al enfoque de esta conferencia, y es, ¿qué ocurre con el COVID? O el SARS-CoV-2, que al fin y al cabo es el nombre como científico que se le dio netamente a COVID. De hecho, les suelto un dato. COVID-19, o más bien cuando ustedes escuchan en las noticias la COVID, en realidad es porque ese es el nombre de la enfermedad, el nombre de la neumonía causada por el coronavirus. Bueno, sobre este amiguito, pues se pueden mencionar varias cosas interesantes. Realmente es nuevo, como ustedes saben, el primer paciente en el que se aisló el virus estuvo en Wuhan, China. Se cree que esto fue alrededor del 31 de diciembre del 2019, pero en realidad se sospecha por otros estudios que otros científicos hicieron que el virus estaba circulando en realidad desde agosto del 2019. Eh, y bueno, ¿qué pasa con este virus? Hay muchísimas teorías, como ustedes habrán podido ver, de cómo es su origen, de dónde viene, que fue creado por China, que no, que es un virus para disminuir la población. Bueno, tanta teoría como ustedes puedan creer. Aquí, para esta conferencia puntual, vamos a aceptar la teoría de que es un virus de origen zoonótico. ¿Y qué es zoonótico? La zoonosis es justamente un proceso en el que una enfermedad está en una especie y salta a otra especie. Y bien sea, puede causar los mismos síntomas y los mismos desenlaces o síntomas mucho más fuertes, que es justamente lo que pasa con el COVID. Un ejemplo de zoonosis puede ser la rabia. La rabia es en perros, afecta su comportamiento, la espuma, todo este tema. Y la rabia salta de perros a humanos y causa un desenlace parecido, solo que en nosotros puede llegar a ser un poquito más mortal.
Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Entonces, ¿cómo podemos aplicar lo de One Health, lo de zoonosis en el caso del COVID? Realmente aún no se sabe muy bien, digamos, de dónde es el origen del COVID, pero podemos suponer, presumir que estaba en murciélagos. Entonces, de nuevo, los murciélagos están allá en su cuevita, salen de noche a comer en el bosque, todo este cuento, se infectan, pueden llegar a infectar a otros murciélagos, pero ellos ya están adaptados con esos virus, con esos coronavirus. Entonces, como ellos ya están adaptados, es como si a ustedes les diera una gripa normal. O incluso puede que ni siquiera presenten síntomas, que es lo que pasa con los murciélagos. Cuando llega el humano, interviene el ambiente del murciélago, pueden pasar varias cosas. Y de hecho, este diagramita que ustedes están viendo en pantalla es como un diagrama que tiene la ONU, la OMS, perdón, para intentar como dar ciertas hipótesis del origen del virus. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. La primera, había una persona, vio un murciélago y dijo, ay, qué lindo murciélago. Eso no pasa, pero vamos a suponer que pasó. Y se lo llevó. Entonces lo tomó, lo sacó, lo capturó y terminó en una jaula en un mercado. Resulta que el murciélago tenía un virus. Y el murciélago estaba ahí, está en un ambiente cerrado que no le permite como moverse bien, que lo estresa y que justamente pues no tiene como las mejores condiciones sanitarias. Entonces eso facilita que el virus se multiplique en el murciélago y entonces empiece a ser transmitible. Entonces el murciélago puede llegar a toser o por la saliva, por un montón de fluidos, el murciélago empieza a liberar el virus. Alguna persona ve el murciélago en la jaula, se le acerca, lo acaricia o la persona que lo alimentaba y tas, tocó esa saliva, tocó ese fluido con el virus. Y justo la persona tenía una herida en la mano o se pasó la mano por la cara, bueno, todo este tema de bioseguridad. Y listo. Entonces el virus ingresó. Esa es una. También la otra es que probablemente fue porque alguien se comió un animal infectado. Y aquí quisiera mencionarles otra cosita. Aunque originalmente se pensaba que el COVID había tenido origen en los murciélagos, después no sé si se acuerdan, más adelante se le echó la culpa a un pangolí. Resulta que, bueno, eso todavía está muy en estudio porque no se sabe de la ciencia cierta realmente cuál fue como el origen del virus, pero en algunos casos en las enfermedades podemos tener un hospedero intermediario, que en este caso sería el pangolí. Entonces, básicamente es, el virus es de murciélagos, pasa a pangolís por una transmisión natural, de pronto el pangolí estaba cerca de un murciélago infectado. Bueno, en el pangolí tiene un desenlace diferente, de pronto si le da una gripita más fuerte, o de pronto no le da nada, o de pronto el pangolí se vuelve un vector más fuerte del virus que el propio murciélago, y de una u otra forma termina en el humano. Esa idea de la hipótesis, perdón, esa idea de el hospedero intermediario es justamente lo que pasó con la pandemia de la gripe porcina, H1N1. Realmente ese virus se compone, perdón, de otros virus de otros animales que afectaban tanto a cerdos como a aves, como a humanos. Entonces, en realidad, esa idea del hospedero intermediario también puede llegar a producir nuevos virus con nuevas características. De una u otra forma, el virus llega, sale del pangolí, sale del murciélago, entra al humano. Es probable que a esa primera persona no le pase nada porque pues justamente el virus no está como tan familiarizado con el cuerpo humano, pero hay una transmisión. Entonces esa persona probablemente no presente síntomas, es asintomática, el famoso paciente cero, pero es muy, o sea, es muy contagiosa. Puede transmitir el virus a muchísimas más personas. Y entonces eso justamente llega a lo que pasó, que en Wuhan entonces se detectó una persona que tenía una neumonía rara y cuando le fueron a mirar qué tenía, tenía un virus que nadie nunca había visto. Y cuando se dieron cuenta de ese virus ya era muy tarde porque el paciente cero probablemente ya se lo había contagiado a 10.000 personas más, hipotetizando. Entonces, con todo esto, quisiera ya entrar al tema de cómo aportamos los biólogos a la investigación en COVID. Los biólogos podemos aportar de demasiadas maneras a la investigación en COVID. Netamente podemos enfocarnos en el tema de microbiología, aislar el virus, estudiar sus patrones, su estructura molecular, su biología molecular, sus genes, cómo hace sus procesos de infección en la célula, todo este tema.
También nosotros podemos llegar a enfocarnos, como les decía anteriormente, ya en el tema de la salud humana. Entonces, ok, sabemos que el virus infecta, pero ¿cómo infecta? ¿Qué hace? ¿Bajo qué mecanismos infecta? ¿Por qué algunas personas sufren peor que otras de COVID? ¿Qué factores de riesgo hay para que una persona pueda llegar a morir de COVID y a otra simplemente le dé una gripa? Eso es, digamos, por el enfoque netamente más como molecular y fisiológico del tema. Pero los biólogos no nos quedamos ahí. El COVID, pues tiene material genético, es RNA, que es parecido al ADN nuestro, y eso hace que sea sujeto a ciertos procesos evolutivos. Y justamente eso de pronto ustedes pueden ver en esta imagen. Sabemos que el COVID se originó en Asia, pero pues los humanos por supuesto lo llevaron a otras zonas del mundo, Europa, África, Norteamérica, y en cada una de estas zonas el COVID era nuevo, con nuevas personas diferentes de cierta manera a los asiáticos. Entonces eso hace que se produzca un proceso evolutivo en el que el COVID de cierta manera cambia. ¿Y cómo cambia? Se vuelve peor, se vuelve mejor. No sé si a mí me da risa porque al inicio de la pandemia yo veía una noticia en un periódico, sí, en un periódico X que decía como no, es que las personas afro tienen menos riesgo a sufrir de COVID. Y en realidad era que es que nadie había ido a África con COVID. Entonces, realmente eso, o sea, eso podría llegar a ser como esa percepción como que no es, pero justamente podría llegar a pasar. Justamente de pronto, muy hipotéticamente, el COVID llega a África y de cierta forma dice, ok, estos humanos son diferentes, me voy a adaptar a ellos y tal vez voy a generar un desenlace diferente. Justamente eso es lo que pasa. Hay un caso súper famosísimo de eso, de VIH, ciertas aldeas en África, que el VIH ya se volvió una enfermedad casi que endémica, constante en la población, y conforme van pasando los años, la población se empieza a volver como más resistente o empieza a sufrir menos las consecuencias del VIH. Entonces, eso justamente es porque el VIH llegó a una zona nueva, se adaptó y empezó a modificarse o a evolucionar, perdón, de tal forma que genera diferentes desenlaces en la población. Y eso es lo que pasa con el COVID. Y aquí es donde los biólogos realmente también podemos impactar. Aquí nosotros podemos aplicar un montón de algoritmos y estudios evolutivos que nos ayuden a entender, ok, el COVID mutó, cambió, en Asia hay un COVID y en Europa hay otro tipo de COVID, son parecidos pero no son iguales. Esto va a afectar en una vacuna, tienen los mismos desenlaces, el de Europa es más fuerte que el de África, el de Asia. Justamente los biólogos podemos llegar a estudiar cómo es la evolución de ese COVID y entender justamente eso. Además de eso, por supuesto, nosotros podemos impactar entendiendo, ok, entonces el COVID está aquí, ya está con nosotros, quién sabe por cuánto va a estar. ¿Qué va a pasar con los demás animales? ¿Será que entonces ahora no tenemos que cuidarnos solo de las personas, sino también de los perros, de los gatos? No sé si se acuerdan también al inicio de la pandemia que por allá apareció una tigresa infectada, porque entonces, bueno, la tigresa estaba aislada en un zoológico, pero entonces digamos, porque las personas que tienen COVID y tienen mascota, ¿por qué los perros no se enferman? Son mamíferos, no son tan diferentes a nosotros en términos de estructura, porque casi no hay reportes de perros enfermos con COVID. Hay un poquito más de reportes, de hecho, de felinos, de gatos, pero tampoco son muchos. Justamente los biólogos también podemos llegar a estudiar allá, decir, ok, los felinos y los caninos tienen ciertas cosas en su fisiología, en su genética y demás, que los hacen menos propensos a sufrir de COVID. O tal vez lo sufren, se infectan efectivamente, pero el virus no prospera, nunca presenta síntomas, entra en dormancia, que básicamente es como que el virus entra, se duerme y nunca te molesta el resto del ambiente. Entonces, realmente ahí también los biólogos podemos llegar a impactar y entender justamente ese proceso. Otro ejemplo de cómo podemos llegar a impactar nosotros, este ya es un ejemplo más cercano a nosotros, es una investigación que se hizo en la universidad, de nuestra facultad, en el que justamente se hizo extracción de ADN y se aplicaron ciertos algoritmos evolutivos para mirar justamente cómo era el COVID que estaba circulando en Colombia. Y lo que nosotros, o más bien lo que los investigadores de nuestra facultad lograron concluir, es que el COVID que está en Colombia es muy parecido al COVID que está en Europa y que está en Norteamérica, pero que es un poquito más alejado del que está en Asia. Significa, dentro de otras cosas, que las principales fuentes de infección
muy probablemente vinieron de esas zonas, de Europa y de, de Norteamérica. Y uno pues culpando a los chinos que no, que ellos llegaron a infectarnos y no, realmente pudieron haber sido otros ciudadanos en cualquier otra parte del mundo. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para entender, digamos, ok, en el COVID en Asia hay un medicamento que le funcionó, por ejemplo. Entonces dicen, oh, qué chévere, ya hay un medicamento. Vamos y lo aplicamos al COVID que está en Europa y resulta que el COVID que está en Europa no está así y el medicamento no le sirve. Entonces, justamente nosotros estudiando cómo el COVID cambia, evoluciona, podemos decir, ok, este medicamento podría servir para todos los tipos de COVID que hay o solo sirve para uno puntual o no sirve para nada. Y justamente la falta de esos estudios es lo que hace que, digamos, se presenten las confusiones que ustedes vieron también a inicio de pandemia. Que no, que este medicamento que servía para las personas epilépticas, que se me escapó el nombre, perdón, sirvió para el COVID en Asia. Y lo fueron a mirar en Estados Unidos y concluyeron no sirve para nada. Pero en Brasil por allá también apareció gente que sí le sirvió. Entonces, justamente cuando uno de biólogo impacta en estas áreas, es que puede llegar a explicar, ok, ¿por qué en Asia sí sirvió, pero en Estados Unidos no? ¿Qué pasó? Listo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ahora, para el mundo, para los biólogos, para los futuros biólogos que van a llegar en un mundo post pandemia? Sigue mucho. Realmente esto es un campo, si ustedes recuerdan del pequeño recorrido histórico que hicimos, esto es algo que está muy reciente, hasta ahorita estamos entendiendo que estudiar las enfermedades es más allá de ver nada más el humano, sino de ver todo el panorama. Entonces, aún quedan muchísimas cosas por hacer. Primero que todo, falta justamente resolver el misterio de qué animal vino el COVID que infectó a los humanos. Pero también falta resolver el misterio de, ok, el COVID y los coronavirus hicieron esto, ¿a qué otro microorganismo deberíamos poner la atención? ¿Será que entonces la próxima pandemia de dónde va a venir? ¿A qué animales deberíamos prestarle nosotros atención? Mirar cómo es su estado de salud, mirar cómo están en el ambiente, mirar justamente qué políticas debemos aplicar para evitar otra pandemia. No sé si vieron justamente que China eh, implementó ciertas medidas de protección animal para evitar el consumo de animales silvestres, o al menos para promover las medidas de higiene necesarias para el consumo de animales silvestres. Entonces, justamente lo que le queda a los biólogos es mucho por hacer. Esto realmente, las enfermedades y los animales y en general todos los organismos vivos son hermosos porque siempre cambian y siempre tienen algo nuevo que mostrar, algo nuevo que descubrir. Y ese algo nuevo siempre impacta de cierta manera las dinámicas con los demás, incluso con los humanos. Entonces, realmente para los biólogos aún nos queda un largo camino, aún tenemos muchísimo por estudiar, muchísimo por responder, muchísimo por preguntarnos, de hecho, y no solo en mamíferos, en todos los animales que ustedes se puedan imaginar, hay algún tipo de parásito, algún tipo de virus, algún tipo de cosa que está ahí y no sabemos qué puede llegar a pasar si nos infecta a nosotros. Entonces, justamente ahí es donde los biólogos entramos y decimos, ok, vamos a estudiar esto desde tal forma. Entonces, realmente el futuro para los biólogos en este tema es brillante, es muy importante y cada vez conforme el mundo vaya avanzando, vayamos superando la pandemia y vayan pasando más cosas, nos vamos a dar cuenta que va a ser mayor. Listo, yo creo que eso era todo lo que tenía para compartirles hoy. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo. Bueno, pues pueden realizar sus preguntas interrumpiendo con el micrófono o escribiéndome a mí por el chat. De todas maneras, recibí una pregunta que era ¿qué es un pangolín? Y les voy a mostrar qué es un pangolín. Cuando hablábamos de pangolín, hablábamos de este animalito que parece como que tiene algo que preguntarte. Es un animal que es, bueno, uno de los animales más traficados en el mundo por precisamente esto, que son sus escamas. Mucha gente piensa que tienen propiedades curativas o que son de buena suerte. Um, entonces, listo, ahí lo pueden ver. Si tienen más preguntas, entonces ahora las pueden hacer o pueden interrumpir con el micrófono como quieran. ¿Listo? Mientras tanto, yo hago un comentario justamente con lo que decía Laura.
El pangolí justamente es un animal que ha sufrido bastante, no solo porque sufre por la degradación de su ambiente, el pangolí en ciertas zonas está en peligro de extinción porque la deforestación y demás, sino que justamente ese tema del tráfico animal lo tiene bastante graves. Y de hecho esa es otra posible hipótesis para el origen del COVID. Y de hecho ese es uno de los argumentos más fuertes que hay para que en Bogotá, por ejemplo, y en muchas zonas del mundo, se haga un hincapié y un énfasis en el tráfico de animales. Porque justamente puede llegar a pasar que uno saca un animal de su ambiente porque ahí tan lindo, me lo llevo, lo vendo, y justo ese animal tenía un virus o algo que no sabíamos y no se infecta. Entonces, sí, realmente esa intervención de Laura es súper buena para aclarar ese punto, que no siempre es la degradación del ambiente, sino otra acción humana que produce la pandemia. Ujú. Claro, incluso hace poquito hubo una noticia sobre un animalito, creo que era como un hurón. Mm. El caso es que pues en un país pues los iban a sacrificar por el hecho de que los tenían para crianza y al parecer ellos presentaron una mutación que puede afectarnos a nosotros, una mutación del COVID que puede llegar a afectarnos a nosotros y hacer las cosas pues muchísimo peor. Entonces todo este tipo de cosas también están ahí. ¿Listo? No sé si alguien más tenga una pregunta. ¿A qué se refieren los medios y científicos al decir que cada variación del virus es más contagiosa? ¿A qué se deben estas variaciones o mutaciones del virus? Ok, pues hay un proceso en biología evolutiva que se llama especiación. Básicamente es que un organismo llega a un ambiente nuevo, que tiene recursos nuevos, cosas nuevas, y como, no, como bien saben los organismos no están adaptados a esa nueva cosa que llegó, digamos que el virus en este caso entonces tiene el camino libre. ¿A qué me refiero? A veces entonces el virus llega a una nueva persona, a una nueva zona, con condiciones nuevas, diferentes a las que él salió. Por ejemplo, el típico caso China, África. Entonces el virus salió de África y llegó, perdón, salió de China, llegó a África, y en África hay todo un mundo de condiciones diferentes y las personas son diferentes. Eso hace que el virus de cierta forma reconozca, pues por supuesto no tiene conciencia, pero los procesos que pasan hacen que el virus reconozca estos cambios y pueden llegar a generar en él nuevos cambios o más bien nuevas mutaciones. Esto bien puede ser, bueno, la especiación sea por selección natural y otros procesos evolutivos, pero pues en general eso es lo que pasa. Entonces el virus llega a una nueva zona y pues en esa nueva zona hay otras condiciones y eso puede hacer que el virus mute. No siempre esas mutaciones van a hacer que el virus sea más contagioso, eso pues no, eso está, digamos como que sí es un poquito apresurado a lanzarse, pero sí puede llegar a pasar que la probabilidad sea mayor para que el virus se vuelva más contagioso, pero no siempre va a ser así, o sea, eso ya depende. Perfecto. ¿Más preguntas? Bueno, entonces para cerrar, muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias, Sergio, por tu charla. Les recuerdo que esta es una charla organizada por los consejos estudiantiles, impulsada por el Consejo Superior y por el Consejo Estudiantil de Rehabilitación. Muchísimas gracias por asistir. Gracias.